Muy buenas noches, amigos noctámbulos. Gracias por estar aquí una noche más. Antes de comenzar con los relatos de terror de esta noche, quiero mandarles un saludo especial a quienes se están uniendo por primera vez a esta comunidad que crece cada semana, a esta comunidad de noctámbulos. Hemos llegado a 8,000 oyentes, que cada semana nos reunimos a escuchar los relatos de la noche que nos comparte nuestra querida audiencia de noctámbulos. Esta noche les traigo una recopilación especial. Relatos de terror contados por guardias de seguridad. Un trabajo en el que no solo se arriesga la vida frente a los vivos, sino también frente a las almas errantes que quedan atrapadas en este plano terrenal. Hablando en un sentido más profundo, esta noche cruzaremos las puertas de aquellos que vigilan lo invisible, de los que recorren pasillos vacíos deseando no encontrar nada y que sin embargo encuentran demasiado. Lo que vas a escuchar es solo una grieta en el muro de todo lo que callan quienes trabajan en la noche. Si no conocías nuestro canal, bienvenido. Esto es Relatos Noctámbulos. Comenzamos. El muñeco de la casa 14. Hola, muy buenas noches. Me llamo Ramón y soy guardia de seguridad desde hace varios años. Esta historia me pasó en el 2017 en una privada que está por la carretera Picacho-Ajusco, aquí en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre de la unidad por respeto, pero si conocen la zona sabrán que hay muchas cerradas entre los cerros, muy tranquilas, rodeadas de árboles y casas grandes que podríamos decir que ya son mansiones. Esto ocurrió en una de estas casas. Una familia joven se había mudado a una casa que llevaba años sola, la número 14. Era una pareja y su hijo. El niño tenía una discapacidad y siempre lo veías en su silla de ruedas. Al principio no noté nada raro. El papá salía temprano a trabajar y regresaba en la tarde, siempre con la misma rutina. De lunes a viernes era como un reloj. Pero los fines de semana desaparecían. Ningún miembro de la familia salía. Todo era en un silencio raro, muy marcado. Parecía que hasta la casa estaba abandonada. Me enteré de las cosas de la señora por una de las trabajadoras de limpieza que trabajaba ahí. Un viernes en la tarde al salir me trajo un tamal. Lo acepté con gusto mientras tomaba su atole y me dijo: ¿Ya vio al muñeco? ¿Cuál muñeco, señora?, le pregunté pensando que hablaba de un juguete del niño, obviamente. Uno que se llama Moncho, joven. El niño y la señora le hablan como si fuera una persona. Le cuentan cosas, lo visten, le cantan. Yo pensé que era un juego del niño, pero la señora también, como que se lo toma muy en serio. Luego me contó algo más aterrador. Una vez estaba limpiando el cuarto del niño joven. La señora estaba con él, con el muñeco. Yo escuchaba que hablaba entre dos personas, pero al entrar, nomás estaban ella y, como les digo, el tal Moncho. La señora me cuenta que la vio de reojo y le dijo muy tranquila: Moncho no quiere que limpien cuando él está dormido. Entre otros trabajadores de la casa empezaron a salir más comentarios. Por ejemplo, don Lalo, el jardinero, fue el que más detalles me soltó. Me dijo: yo ya no puedo su jardín después de las 6 de la tarde. Esta casa tiene algo como bien raro. Me dijo que entre los arbustos llegaba a encontrar notas de papel con figuras y símbolos raros. Y otra cosa extraña es que también había visto huellitas de pies en los jardines. Yo le dije que podía ser el niño arrastrándose, pero él negó con la cabeza. Joven, ese niño no camina. Nunca lo he visto ni siquiera moverse. Sin ayuda y mucho menos salir de la casa. Ese niño se la pasa siempre encerrado. Otro compañero, llamado Miguel, me contó que si pasabas en la madrugada cerca del jardín, se escuchaba como si algo se moviera entre los arbustos, como si tuvieran un perro suelto. Eso me lo contaron otros compañeros también, que era como si en el patio de la casa 14 hubiera algo, pero al revisar las cámaras, solo se veía como si fuera el viento pasando.
Las historias más fuertes de la casa 14 las tenían las chicas de limpieza. Una de ellas solo aguantó 3 semanas en esa casa. Fue la que me contó que la señora y su esposo eran de Monterrey. Había escuchado que allá habían tenido a su primer hijo, un niño sano, pero lo perdieron en un accidente, creo que de carro. Después la señora estuvo muy mal, tuvo que tomar medicación, ir a terapia. Dicen que la familia la perdió por completo por un tiempo. Se estaba volviendo loca. Años después nació su segundo hijo, el niño que a mí me tocó ver en silla de ruedas. Pero por lo que decían las señoras del aseo, es que ella nunca lo aceptaba del todo. Lo comparaba con el primer niño, cada que podía. Una vez, según contó una muchacha, la señora se le fue encima al niño gritándole: «Tú no eres él, nunca vas a ser él». Y después, llorando, se encerró con el muñeco en brazos. No me vas a creer, pero en todo el tiempo que estuvo esa familia ahí viviendo, solo vi el muñeco como 4 veces. Te lo voy a tratar de describir para que te des una idea. Era uno de esos muñecos de trapo con cabeza de plástico, de casi 1 metro, que vendían en las tiendas departamentales. De esos que estaban vestidos con un overol, que se pusieron muy de moda en los años 80. Mira, te adjunto una imagen. Nada raro el muñeco, la verdad. Lo que inquietaba no era cómo se veía, sino cómo lo trataban. Como te digo, mientras más pasaba el tiempo, más cosas nos enterábamos. Según las empleadas de limpieza, la señora había ido con una bruja. Una famosa, de esas que según salían en la televisión en Monterrey. Le pidió un trabajo para guardar el alma de su hijo muerto en un objeto. Y supuestamente la bruja le entregó el alma del niño a ese muñeco. Decían que en general la familia había pagado una fortuna. Eso de la bruja sí lo creo, porque a mí me tocó varias veces darle acceso a varias personas que iban a visitar a la casa número 14. Decían las empleadas que la señora acostumbraba a hacer sesiones de espiritismo, que para hablar con su hijo muerto, y siempre que tenía esas reuniones la casa se mantenía en completa oscuridad. La verdad es que yo nunca vi nada sobrenatural, pero sí recuerdo perfectamente una noche. Llovía fuerte, estábamos en la caseta, medio adormilados, cuando vimos venir a la señora. Iba sin paraguas, empapada y con el rostro descompuesto. «¿Todo está bien, señora?», le pregunté. Y con una voz entre llanto y desesperación nos dijo: «Por favor, ayúdenme a buscar a Moncho. No lo encuentro. Ayúdenme, por favor». Entre mi compañero y yo le dijimos que se calmara, que si quería podíamos llamar a su esposo, pero ella solo repetía que Moncho no estaba, que había desaparecido. Jamás había visto a una persona tan alterada por un muñeco. Salimos con linternas, recorrimos toda su casa. Ella seguía gritando por su muñeco como si fuera un niño de verdad. El muñeco lo encontramos en la azotea de la casa. Uno de mis compañeros casi se resbala por querer agarrarlo. La verdad sí se nos hizo muy extraño cómo aquel muñeco había llegado a ese lugar. Pero más extraño fue ver cómo la señora lo regañaba como si fuera un niño. Como te decía, esa familia solo duró a lo mucho 3 años en esa casa y se mudaron. Lo que más me causa intriga cada vez que cuento esta historia es pensar qué habrá pasado con el niño que siempre andaba en su silla de ruedas. La verdad sí me da mucha tristeza. Como hay personas que se aferran al pasado y se les olvida apreciar las cosas que tiene el presente. Pero en fin, solo le pido a Dios que bendiga a esa familia. Antes de terminar con este relato, quiero mandar un saludo a mis hijos Andrea y Luis, que fueron ellos que me enseñaron tu canal de YouTube y me pidieron que compartiera esta historia. Mucho éxito con el podcast, aquí los escuchamos siempre de madrugada en la cabina. Un saludo de Ramón. Antes de continuar con la siguiente historia, con el siguiente relato noctámbulo de esta noche, te invito a que le des un pulgar arriba si te gusta este tipo de contenido. Y si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas?
La noche es corta como para que no te suscribas. Vamos al segundo relato, que lleva de título Jugamos a la Ouija en Plaza Oriente. Yo sé que casi todos los que mandan su relato dicen su nombre, para presumirlo con la familia o amigos, pero yo preferiría quedar en el anonimato. Esto que les voy a contar ocurrió en Plaza Oriente, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Trabajé ahí casi 5 años como guardia de seguridad en el turno nocturno. Era muy tranquilo, pero siempre se decía que allí espantaban. Yo la verdad no creía hasta que nos tocó comprobarlo, y en parte fue nuestra culpa. Ahorita les voy a explicar por qué. Todo empezó una noche de Semana Santa. No había casi nada de movimiento. Muchos de la ciudad salen de vacaciones y las plazas bajan muchísimo de gente. Era la madrugada, casi las 3 de la mañana. Estábamos en la cabina 3 compañeros y yo. El Javi, Toño y un chavo nuevo que apenas llevaba un mes. El ambiente estaba flojo y, como suele pasar cuando te aburres, alguno de nosotros empezó a hablar de fantasmas y empezamos a contar nuestras experiencias paranormales. Dicen que en la bodega, dijo el Javi, donde está la antigua dulcería, se aparece una señora. Ya habíamos escuchado esta historia varias veces, que una empleada se murió ahí encerrada por accidente, y que a partir de eso se oían pasos, que en la madrugada se activaban los sensores aunque no había nadie. Hubiera pasado desapercibido ese tema, de no ser por Javi, quien nos dijo que tenía una ouija en su casa. Yo fui el único que le dijo que no la trajera, que eso era algo muy tonto y que con esas cosas no se juega. Pero el chavo nuevo, que le decíamos el güero, se emocionó. Dijo que él sí quería preguntar algo, que total, ¿qué podía pasar? Y así, entre burla y burla, quedamos que al otro día de trabajo íbamos a jugarla, para ver si podíamos contactar a la fantasma de las salas de cine. Sé que suena como algo muy tonto, pero cuando uno es joven, solo anda buscando algo que nos haga sentir adrenalina. O al menos hoy en día lo veo así. Para no hacerte la historia tan larga, eran como las 2:15 de la madrugada. Estábamos en la cabina. Afuera todo estaba en silencio. Solo se oía de vez en cuando el eco del viento rebotando en los pasillos del centro comercial. Apagamos la radio y las cámaras las dejamos corriendo solas. Javi dijo una tontería como: ¿hay alguien aquí con nosotros?, mientras ponía los dedos en el puntero junto con el güero. Nada. Volvió a preguntar. Fueron como 3 o 4 veces sin respuesta hasta la 5ª o 6ª. Entonces el puntero se empezó a mover, muy lento, como si temblara. Yo me reí, pensé que era uno de ellos empujándolo, pero de pronto empezó a moverse más fluido, marcando letras. Me dijo el güero que apuntara a lo que iba señalando el oráculo en una libreta. A, G, E, D, O, V. Cuando lo leí no tenía sentido. Agedov. Pensamos que era un nombre antiguo o el nombre de un demonio. Pero después de jugar nos dimos cuenta que era una palabra escrita al revés. Simplemente decía bodega. Recuerdo que nos costó mucho trabajo cerrar la sesión de esa noche. Javi nos dijo que no podíamos quitar el dedo del oráculo hasta que se fuera a la palabra adiós, porque supuestamente dejábamos la puerta abierta y a cualquiera de nosotros nos podía pasar algo malo. Al final, pasaron las 4 de la mañana. Por fin el puntero se despidió. Las siguientes semanas después de haber jugado a la ouija fueron un caos. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, pero pronto empezaron a suceder cosas que no tenían ningún sentido. Al principio las alarmas de seguridad empezaron a sonar sin razón alguna. Me acuerdo de una noche. Eran cerca de las 3:30 de la mañana, cuando la alarma de la zona de cine comenzó a sonar. Yo estaba con el Javi en la cabina de vigilancia. Él estaba jugando con su celular mientras yo estaba revisando los monitores.
De repente el pitido corto y penetrante comenzó a sonar el sistema de alarmas de la zona restringida. Nos miramos. Pensábamos que alguien podía estar cerca de la puerta de la bodega o que alguna de las cámaras estuviera fallando. Revisamos los monitores, pero no había nada. No había movimiento en la zona de los cines. Lo extraño es que la alarma de esa zona solo se activa si algo pesado pasa cerca de la puerta o si alguien entra a una zona que no está permitida. Pero no había ni una sola figura en las cámaras. Parte de la chamba era ir a revisar. Tomamos las linternas y nos dirigimos por el pasillo. Recuerdo que al llegar a la zona de los cines el ambiente cambió. El frío estaba calado. No había explicación para ese cambio tan drástico en la temperatura. Al principio pensé que era el aire acondicionado o algún fallo en el sistema, pero no. Era un frío raro como cuando te metes a un congelador. En ese momento algo se nos cayó en el suelo. Algo metálico, como si una de las rejillas de ventilación se hubiera soltado. Cuando nos agachamos a ver no había nada. Lo que me heló el cuerpo fue que la puerta del cine estaba abierta. Estaba completamente abierta, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Eso, para que vean, no era normal. Nosotros siempre cerrábamos todo antes de salir del área, y en esa zona no se había reportado ningún movimiento. Volvimos a la cabina y revisamos de nuevo las cámaras, pero fue ahí cuando la grabación nos dejó helados. En el monitor de la nada apareció una figura que estaba parada en el pasillo de los cines, justo en el mismo sitio donde habíamos visto la puerta abierta. Pero no era cualquier persona. La figura era estática, completamente inmóvil, como si estuviera observando algo. El rostro era difuso como si fuera una sombra, una mancha negra que no pertenecía a la realidad. No había reflejo de luz sobre ella, como si absorbiera todo lo que rodeaba. Era una silueta humanoide, pero de alguna forma irreal. No respiraba, no se movía. Y lo peor de todo, estaba mirando directamente hacia las cámaras. Eso nos dejó helados. No decíamos nada, como si el aire se hubiera hecho denso en ese momento. ¿Quién o qué estaba allí parado? Al principio intentamos justificarlo. Pensamos que tal vez era una distorsión en la cámara o un problema en el sistema de grabación. Nos quedamos viendo esa grabación durante varios minutos, tratando de entender qué estaba pasando, pero no hubo explicación. A partir de esa noche las alarmas seguían activándose a horas extrañas. Las cámaras también comenzaron a fallar. A veces de la nada se apagaban y comenzaban a emitir imágenes borrosas. Algunas noches las puertas de los baños se cerraban con fuerza, como si alguien las hubiera empujado desde adentro. Yo solo aguanté un mes más, luego pedí mi cambio. Extrañamente me sentía muy agotado, débil, sin ganas de hacer nada. Trabajé un tiempo en Lindavista y después terminé renunciando a esto de ser guardia de seguridad. A los pocos meses el Javi también se fue y del güero ya no supe. Solo que no volvió a presentarse después de un turno donde le tocó estar solo en la bodega. Y según cuentan, vio a una especie de monje. La verdad es que quién sabe si fue cierto. Les perdí el rastro a esos compañeros. Y bueno, esta fue mi experiencia siendo guardia de seguridad. A todos los que les cuento esta experiencia me dicen que nosotros tuvimos la culpa de que esto pasara. Que con la Ouija movimos energías. Lo único malo de todo esto es que no me quedé con la grabación de lo que vimos. A ninguno se nos ocurrió en aquel entonces sacar el video. Recuerdo que apenas empezaba el internet y no era común subir videos o cosas así por computadora. Pero bueno, este fue mi relato. Gracias por leer esto. Si deciden compartirlo, les pido que no mencionen mis apellidos. Un saludo a toda tu comunidad.
y un saludo también a mi familia. Que pasen una excelente noche. Hemos llegado al momento más importante de este podcast, al momento en el que debes de bajar a la zona de comentarios y dejarnos una calavera. Solamente para llevar un conteo de cuántas personas se atrevieron a cruzar el portal del miedo. Buenas noches, les escribo porque tengo rato escuchando su podcast, más que nada en las madrugadas cuando vamos escoltando carga. Me gusta cómo cuentan las historias y la neta me gusta compartir mis experiencias en estos canales de terror. Mi familia siempre ha dicho que las brujas sí existen. Yo la verdad nunca he visto una. Bueno, hasta ahora no estaba tan seguro. Varios primos míos, sobre todo los que viven en San Luis, dicen que les han hecho cosas raras. Una vez uno de ellos amaneció todo moreteado y sin poder hablar por 2 días. Mi jefa siempre decía que las brujas no se veían como en las películas, que eran más como gente cualquiera, pero que en las madrugadas se iban al monte a hacer sus cosas con el diablo. Yo la neta no le creía, o no le quería creer. Pero bueno, por eso aquí estoy. Les voy a contar lo que viví. Hace como 3 meses nos tocó un viaje nocturno por la carretera 57. Salimos de Querétaro rumbo a Saltillo, y ya sabrás cómo son esos tramos cerca de Huichapan, antes de llegar a San Luis. Es puro monte, cerros bajitos, nada de luz y uno que otro rancho perdido. Eran como las 2 y cacho de la mañana. Íbamos yo y otro compa guardia, se llama Charlie, en la camioneta atrás del tráiler. Íbamos normal, platicando bajito, medio adormilados, cuando me dieron ganas de bajarme a orinar. Nos orillamos tantito justo donde había un espacio al lado del camino, y yo me bajé, todo tranquilo. No se oía nada, ni grillos. Eso fue lo primero que se me hizo raro. En esa zona siempre se oyen los grillos, los sapos, o los perros a lo lejos, pero ahí había un silencio total. Mientras hacía lo mío sentía una cosita fea, como cuando alguien te observa. Volteé así nomás por reflejo y vi que del lado izquierdo de la carretera se alzaba un cerro, de esos que parecen lomitas y que arriba había un montón de lucecitas. Parecía que alguien había prendido una fogata. Al principio no me dio miedo, pensé que igual era gente acampando. Pero luego, ya con más calma, noté que no era una fogata común. Era un círculo bastante grande de fuego. Y alrededor había varias figuras. Si mi vista no me fallaba, eran mujeres, por cómo se movían. Estaban bailando como si fuera un rito o algo así. Una especie de baile de fiesta. Era lento y raro, ya que se agachaban, brincaban, alzaban los brazos, como si siguieran un ritmo entre el silencio, un ritmo que quizá yo no escuchaba. Me quedé viendo fijo. Lo más raro es que no se oía música, pero las mujeres se movían sincronizadas con los brazos arriba, como les digo, dando vueltas descalzas. Había una que tenía el cabello larguísimo y lo levantaba así como si estuviera poseída. La verdad es que sí le grité a Charlie, al chofer del tráiler. Le dije, ven a ver esto. Se bajó medio molesto, pero cuando volteó hacia donde le señalé, se quedó anonadado, por no decir frío. No dijo nada, solo me vio. Luego volvió a ver el cerro y me preguntó, ¿es neta eso que estamos viendo? Y no supe qué decir. Y en eso vi algo que me hizo sentir un miedo que nunca había sentido en toda mi vida. Entre esas mujeres había algo, una especie de animal, un chivo parado.
No me refiero a que estuviera en dos patas, como los chivos cuando pelean. Este cabrón animal se movía como si supiera lo que hacía. Caminaba entre ellas y luego, juro por lo que quiera, se puso a girar con las mujeres como bailando con ellas. Ahí fue cuando sentí que el corazón me latía mal. Me temblaron las manos y me subí mejor al carro. Por la radio le dije a Charlie que ya mejor nos fuéramos a la chingada. Él me dijo que lo que vimos no fue real, que seguramente era una especie de película que se estaba filmando, o yo qué sé. Yo sigo insistiendo en que eran las mujeres del pueblo haciendo brujería. En la carretera, ya en movimiento, noté que no hablaba, que Charlie iba callado en la radio, como si se le hubieran bajado los huevos. Y ahí fue cuando me acordé de algo que me contaba mi mamá. Ella me decía que cuando era chava tenía una amiga en la prepa. No voy a decir su nombre, pero era de esas muchachas bien calladas, bien portadas, hija única. Mi mamá siempre decía que esa niña tenía algo raro en la mirada, como si siempre estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. La cosa es que una vez, entre pláticas de escuela y muchachadas, la amiga le confesó algo que mi mamá nunca olvidó. Le dijo que desde hacía un año se le había vuelto costumbre escaparse por las madrugadas, que no lo hacía por andar con hombres ni por resbaladiza. Lo decía así, con una seriedad que hasta daba miedo. Que no era algo que ella decidiera. Era como si la luna la llamara. Siento que tengo que bailar bajo la luna, le dijo una vez, con los ojos como en trance. Si no lo hago, me arde todo el cuerpo por dentro, como si algo se estuviera quemando dentro de mí. Mi jefecita pensaba que era pura locura, una adolescente medio loca o con problemas, pero esa amiga se empezó a poner cada vez más rara conforme pasaran los años. Perdió peso, le salieron moretones en las piernas y a veces se quedaba dormida en clase, pero hablaba sola, como si estuviera peleando con alguien mientras soñaba. Una vez en plena clase, me cuenta mi jefa, se desmayó. Cuando la despertaron empezó a llorar, pero decía cosas que nadie entendía. Una maestra dijo que era otro idioma, pero uno muy raro porque no era ni latín, ni francés, ni inglés. Era otra cosa. Lo más feo fue una vez que la familia de ella hizo una reunión. Mi mamá fue con mis abuelos, todos estaban incómodos. La muchacha no salió de su cuarto. Decían que tenía fiebre. Pero uno de los tíos, medio borrachillo, dijo que la habían encontrado esa misma madrugada bailando sola en el patio, bajo la lluvia, sin ropa, con los pies llenos de lodo y que la tuvieron que meter a la fuerza porque ella no quería. Decía que ya venía, que él ya la había tocado. Esa noche mi mamá alcanzó a oír algo raro. Dice que cuando estaban por irse escuchó gritos en el cuarto de la amiga. Gritos que no eran normales, que sonaban como de alguien más, o como si fueran dos personas gritando al mismo tiempo desde la misma garganta. Uno de esos gritos, dice, sonaba grave, ronco como una bestia, a un hombre viejo con la voz podrida. Algo que no podría salir de la boca de un adolescente. Después de eso, la familia la mandó lejos. Dijeron que se iba con una tía a Veracruz, pero nadie supo bien a dónde. La escuela la dio de baja y mi mamá nunca la volvió a ver. Pero lo que más le quedó grabado fue algo que la amiga le dijo en secreto, quizás en su última conversación que tuvieron. Cuando bailo yo ya no soy yo. Es como si algo me mirara desde el cielo. Siento que se mete por los pies. Me elevo. No me muevo del suelo. Pero estoy flotando por dentro. Hay una voz que me habla. Primero suave, pero luego sí
dejo de bailar, se enoja. Y cuando esa voz se enoja, veo cosas, sombras, cabras, pero con cara de hombre. Uno de ellos ya me pidió algo y lo voy a hacer. Esa frase mi jefecita la que recordaba como si lo hubiera dicho ayer. Cada que contaba esta historia se le enchinaba la piel. Siempre decía que había algo mal en esa niña, que no era brujería de esas de amarres ni esas mamadas. Era otra cosa, como si ella hubiera sido tocada por algo más viejo. Y lo más cabrón es que cuando yo vi a esas mujeres bailando en el cerro, sentí lo mismo que mi jefecita decía. Esa sensación de que algo no era normal, de que no estaban bailando por gusto, que más bien era un llamado, como si lo hicieran para que algo bajara del cielo o subiera del infierno. Hasta aquí llega mi relato. Si tú me preguntas qué vi, yo te voy a ser bien sincero. Yo vi brujas, porque nadie en su sano juicio está bailando descalzo a las 2 de la mañana en lo alto de un cerro, en círculo, con un chivo caminando entre ellas. Ahora sí que cada quien saque sus propias conclusiones. Esto simplemente fue lo que vi. Gracias por leerme y un saludo a toda tu comunidad. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Una sesión especial dedicada a los guardias de seguridad que noche tras noche no solo conviven o nos protegen de los vivos, sino con estas entidades, con estas fuerzas y energías que se esconden en la oscuridad y se alumbran con la luz de la luna. Antes de despedirme, como siempre, te invito a que pongas tu amuleto de protección debajo de tu almohada para evitar que alguna mala energía se haya colado por esta transmisión hasta tu casa. Esto fue Relatos Noctámbulos. Buena noche.